Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Mérida. Nos habíamos quedado en el vídeo anterior haciendo el cuerpo, hoy ya vamos a comenzar con la unión de brazos, haremos también la cabeza y bueno, pues a ver qué es lo que nos da tiempo a hacer a mayores. Antes de comenzar os recuerdo que en el primer vídeo de esta serie tenéis la lista de materiales completa donde os explico el grosor de hilo, el número de gancho, el tamaño del personaje y todo para que sepáis con qué trabajar y ahora sí ya vamos a comenzar. En el vídeo anterior nos habíamos quedado en la vuelta número 18 con un total de 26 puntos. Entonces ahora vamos a comenzar la vuelta número 19 y empezamos haciendo 8 puntos bajos y vamos a marcar el primero. Luego de los 8 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. Aquí tenemos uno y en el siguiente punto hacemos otro. Ahora hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y a continuación vamos a hacer de nuevo 2 aumentos. 1 y 2. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos esta vuelta número 19 con un total de 30 puntos. Ahora en las vueltas número 20 y número 21 vamos a hacer los 30 puntos que tenemos, un punto en cada punto. En la vuelta número 22 ya vamos a comenzar a unir los brazos. Entonces empezamos haciendo 5 puntos bajos. Yo comienzo con 5 puntos bajos porque tengo que llegar hasta el lateral, ¿vale? Para empezar a colocar un bracito. Si vosotros, por lo que fuese, por la tensión o por el grosor de hilo, lo que sea, necesitáis más o menos puntos para llegar así al lateral, pues hacéis los puntos que os hagan falta, ¿vale? Eso ya lo sabéis de otras veces. La única diferencia es que luego, en vez de terminar con una cantidad de puntos al final, pues terminaréis con lo que reste según los que hayáis comenzado, ¿vale? Pero todo el resto lo hacéis igual. Solamente tenéis que variar el comienzo para ver dónde tenéis la esquinita para colocar el brazo y después se variará pues automáticamente el final los puntos que os resten. Entonces en mi caso yo voy a empezar con 5 puntos para llegar aquí al lateral y vamos a comenzar con la unión de uno de los brazos. Para unir el bracito, a ver, vamos a quitar este hilo, para unir el brazo nos pinchamos en cualquiera de los puntos que tiene y vamos a hacer los 6 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Nos pinchamos desde fuera hacia adentro, saliendo por el agujerito del brazo, ¿vale? Así tomamos un punto desde fuera hacia adentro y ahí comenzamos a hacer los 6 puntos bajos que tiene el brazo alrededor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y una vez que tenemos tejidos los 6 puntos bajos del brazo, nos tenemos que volver a pasar al cuerpo en el siguiente punto que está sin tejer. A ver, que voy a colocar así. Si os fijáis, vamos a quitar esta hebra. Si os fijáis, este punto de aquí está tejido, que es donde veníamos. Este sería el punto número 5 mío. Entonces voy al siguiente. A partir de aquí, del siguiente, vamos a hacer 15 puntos bajos. Y estos 15 puntos bajos no varían, aunque hayáis empezado aquí con más cantidad o menos cantidad de puntos, estos de aquí no varían. Simplemente podéis variar el comienzo para que llegar así a una esquinita, como he dicho antes, colocáis el brazo y hacemos 15 puntos bajos de separación, que son los que nos hacen falta para llegar al otro extremo. Una vez que tenemos los 15 puntos bajos, vamos a colocar el segundo brazo de la misma manera. Nos pinchamos en cualquier punto, desde fuera hacia adentro, saliendo por el centro del bracito, y vamos a hacer los 6 puntos bajos que tiene el brazo. Hacemos ahí uno, en el siguiente del brazo otro, van 2, en el siguiente otro, van 3, 4, 5, 6
y 6. Y una vez que tenemos los 6 puntos del brazo tejidos, vamos al cuerpo en el siguiente punto que esté sin tejer. Este de aquí está tejido, así que vamos al siguiente y a partir del siguiente vais a hacer los puntos que sean necesarios hasta llegar al final. En mi caso, como he comenzado con 5, me quedan 10 y vosotros, pues dependiendo de cómo hayáis comenzado, os restarán los que falten. Y terminamos esta vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 23 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y a continuación de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta, lo de 5 puntos bajos y una disminución. Son un total de 6 veces, aquí ya tenemos una, nos faltan 5, y terminaremos esta vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 24 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 4 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Después de esta vuelta vamos a colocar ya el tubo de plástico en el centro, aquí donde está el alambre, lo metemos por dentro del alambre, bueno, metemos el alambre por dentro, mejor dicho, y vamos a cortar ya el sobrante. Y también vamos a articular los brazos. Entonces vamos a cortar un alambre tomando la medida así del largo de los brazos, ¿vale? Más o menos. Le dobláis un poquito las puntas para que no se salga por el inicio del anillo mágico del brazo. Y esto lo vamos a meter en cada bracito pasándolo por detrás de esta parte de aquí, ¿vale? Por detrás de este alambre. Para que haga bien el juego de brazos después. Ahí está. Y ahora vamos a continuar tejiendo, pero vamos a cambiar de color. Entonces, el último punto de la vuelta número 24 lo vamos a cerrar con el color piel. Entonces vamos a deshacer un poquito y lo vamos a cerrar con el color piel. Así. Y ahora en la vuelta número 25 vamos a tejer ya con el color piel, pero vamos a hacerlo solamente por la parte de la hebra que está por adentro. Entonces, en vez de tomar el punto completo así, vamos a tomar solamente la hebra de dentro y vamos a hacer 3 puntos bajos. Uno. Dos. Y 3. Y después de los 3 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Para hacer la disminución, cuando estamos tejiendo por la hebra de dentro, en vez de hacerla como lo hacemos siempre, lo hacemos así. Nos metemos en la hebra, traemos hebra hacia nosotros, ahora vamos a la siguiente hebra, en el siguiente punto quiero decir, ¿vale? Vamos al siguiente punto por la hebra de dentro también, nos metemos y traemos hebra hacia nosotros. Y ahora cerramos todo esto junto y ahí estaría la disminución. Y esto es lo que vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. 3 puntos bajos y una disminución. Y lo hacemos por la hebra de dentro. Y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 26 ya vamos a tejer con la hebra completa, ¿vale? Ya vamos a tomar el punto completo. Comenzamos haciendo 2 puntos bajos. 1 y 2. Y a continuación de los 2 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. Después de esta vuelta termináis de rellenar lo que os haga falta, porque a partir de ahora ya se cierra mucho y luego es muy complicado. Y en la vuelta número 27 vamos a comenzar haciendo un punto bajo. Y a continuación hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer 6 disminuciones alrededor de toda la vuelta y terminaremos con un total de 6 puntos bajos. Ahora desde la vuelta número 29 hasta la vuelta número 31 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos.
Así vamos por el momento después de la vuelta número 31 y ahora, sin cortar esta hebra, ¿vale? La dejamos ahí en espera. Vamos a hacer el borde dorado que tiene su camisa, porque después con la cabeza se hace más complicado. Entonces, esta hebra no la cortéis, la dejamos ahí para dentro de un ratito y vamos a tomar el hilo dorado. Vamos a comenzar por la parte de atrás para que se note lo menos posible la escalerita que nos va a quedar aquí. Y con el cuerpo del muñeco viendo la cabeza hacia vosotros, ¿vale? Así como lo tengo yo estoy aquí de este lado, entonces con la cabeza hacia mí, vamos a ir tomando las hebras que han quedado en la vuelta número 25. Entonces nos vamos a meter así en la hebra que había quedado por afuera y nos unimos ahí con el color dorado. Ahí donde nos hemos unido vamos a hacer una cadena para comenzar a tejer y ahí mismo donde estamos hacemos el primer punto bajo. Ahí está. Y ahora lo que vamos a ir haciendo alrededor de toda la vuelta es una cadena y en la siguiente hebra que tenemos aquí hacemos un punto bajo. Y de nuevo una cadena y vamos a la siguiente hebra y hacemos un punto bajo. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo alrededor de toda la vuelta. Una vez que lleguemos al final, para que no se nos quede demasiado marcada la escalera, nos vamos a unir en el primer punto que hemos hecho de este lado, haciendo un punto deslizado. Ahí. Hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Así queda la orilla dorada alrededor de todo su cuello y ahora vamos a continuar con la cabeza. Nos habíamos quedado en la vuelta número 31 del cuerpo, ese ya es el final del cuerpo. Vamos a comenzar con la cabeza, así que empezamos a nombrar las vueltas desde la número 1 nuevamente. Así que en la número 1 de la cabeza vamos a comenzar haciendo 6 aumentos. Y terminamos con un total de 12 puntos esta vuelta. En la vuelta número 2 comenzamos haciendo un punto bajo y a continuación un aumento. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 3 empezamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 4 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 5 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos y a continuación de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos esta vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento y vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 9 hasta la vuelta número 12 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. En la vuelta número 13 es cuando vamos a necesitar utilizar los 2 marcadores que os había comentado en la lista de material. Entonces, con uno de los marcadores vamos a colocar el cuerpo del amigurumi así bien recto hacia nosotros,
que se quede la carita bien recta. Y con uno de los marcadores vamos a tratar de localizar el centro de la cara, ahí donde creamos que está, más o menos, lo más centrado posible. Y una vez que tenemos localizado el centro, vamos a contar 6 puntos hacia nuestra derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí es donde vamos a colocar el marcador. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos. Desde aquí, desde el inicio de la vuelta, vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta que lleguemos al marcador. Vamos a poner el segundo marcador aquí en el inicio de la vuelta, por eso necesitamos 2, para que no se nos pierda donde comenzamos. Entonces vamos a ir haciendo puntos bajos. Una vez que llegamos al marcador ya lo podemos retirar y vamos a comenzar haciendo una disminución. En el siguiente punto hacemos un punto bajo. De nuevo vamos a hacer una disminución. Y ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. En el siguiente hacemos una disminución. En el siguiente un punto bajo. Y a continuación una disminución. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y así con estas 4 disminuciones nos queda un total de 50 puntos. Antes de seguir os voy a explicar para qué son estas disminuciones, porque a veces en los comentarios me lo preguntáis. Entonces aquí os lo explico con esta otra muñequita. Las disminuciones las hacemos para que cuando coloquemos los ojos, tanto si son bordados como si son de seguridad, los ojos tienen un relieve. Entonces, tanto si los bordamos como si son de seguridad, quedan así, con un poco de relieve. Entonces, hacemos estas disminuciones aquí en el centro para que la parte de los ojos se meta un poquito hacia adentro y no quede los ojos sobresaliendo tanto de la cara, porque si os fijáis quedarían, si no hubiésemos hecho las disminuciones, quedarían pues más o menos a la altura de la nariz, ¿vale? A la misma forma donde queda la nariz, los ojos se vendrían así, recto hacia adelante, ¿vale? Más o menos por donde está el gancho, ¿vale? Irían hasta aquí delante los ojos. Y para mi gusto quedan mejor así, ¿vale? Yo los diseño así porque me gusta más así. Entonces, hacemos las disminuciones por esto, para que queden los ojitos un poquito metidos hacia adentro, y utilizamos los 2 marcadores para que las disminuciones nos queden a todos centradas por igual, porque ya sabéis que dependiendo de la tensión que deis al tejer o del hilo que estéis usando, puede ser que estéis en un lugar o en el otro al empezar a tejer. Entonces con los marcadores, se quedan bien centraditas aquí las disminuciones, y luego haremos unos aumentos aquí arriba que también se quedarán bien centraditos utilizando los 2 marcadores. Y es por ese el motivo que las hacemos. Y ahora seguimos tejiendo. Entonces estábamos en la vuelta número 13, desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 18 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Ahora en la vuelta número 19 de nuevo necesitamos los 2 marcadores y vamos con un marcador a localizar de nuevo el centro de la cara. Vamos a colocar el muñeco bien recto para que nos quede bien centradito ahí. Y vamos a contar 2 puntos hacia nuestra derecha, 1 y 2. Y ahí es donde vamos a colocar el marcador. Y ahora vamos a empezar desde el inicio de la vuelta haciendo puntos bajos hasta que lleguemos a ese marcador. Y el segundo marcador lo vamos a colocar aquí para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba hacemos un aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y en el siguiente punto de nuevo un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta llegar al final de la vuelta, que es donde está el otro marcador, y terminamos esta vuelta con un total de 52 puntos. En la vuelta número 20, de nuevo con el marcador, vamos a localizar el centro de la cara, más o menos por ahí. Y vamos a marcar solamente un punto hacia nuestra derecha. Ahí lo vamos a marcar. Y vamos a hacer lo mismo, que es tejer un punto en cada punto hasta que lleguemos al marcador. Y colocamos el segundo marcador aquí detrás para que no se nos pierda el inicio de la vuelta. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y ahí donde estaba hacemos un aumento. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento.
Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, uno en cada punto, hasta llegar al final, que es donde está el marcador. Y terminamos esta vuelta con un total de 54 puntos. En la vuelta número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 22 vamos a cambiar ya al color naranja para hacer la parte del pelo. Entonces el último punto de la vuelta 21 lo vamos a cerrar con el color naranja. Y en la vuelta 22 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 7 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 23 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos. Después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 6 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 24 empezamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 25 empezamos haciendo 4 puntos bajos. Y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 26 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Después de esta vuelta rellenáis la cabeza porque ya se va a hacer pequeñito a partir de ahora, entonces ya ir rellenando porque luego es muy difícil y no se da rellenado bien. Entonces ahora en la vuelta número 27 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto lo repetimos 5 veces más, lo de 2 puntos bajos y una disminución. Y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 28 empezamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de un punto bajo y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. Ahora en la vuelta número 29 vamos a hacer 6 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta. Y terminamos con un total de 6 puntos bajos y ahí ya vamos a cerrar la cabeza. Para cerrar la cabeza, una vez que terminéis de hacer las 6 disminuciones, hacéis una cadena y ya podéis cortar la hebra y dejáis algo larga para poder coser. Entonces vamos a enhebrar esto en una aguja y vamos a pasar esta hebra por cada uno de los 6 puntos que tenemos, tomando solamente la hebra de fuera, ¿vale? La que tenemos hacia nosotros. Entonces lo pasamos por ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí vamos a tirar de la hebra y ya veis cómo se va cerrando y aquí ya podemos esconderla y ahí quedaría cerrada la cabeza. Y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, pensaba que igual podría hacer algo más, pero bueno, yo creo que para hoy es suficiente, lo dejamos así para que no se haga muy pesado el vídeo. Y bueno, pues si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, como siempre, que me digáis algo en los comentarios si os apetece. Y si queréis, suscribiros al canal, que para mí es de gran ayuda y es gratis, solo hay que darle al botón y ya está. Y ya os digo que para mí me ayudáis un montón. Y si queréis seguirme en mis redes sociales, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme en Facebook e Instagram. Y bueno, me podéis escribir por privado si tenéis alguna duda o cualquier cosilla. Así que por hoy lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!